nosotros poder evaluar la inserción de implantes de nuestros pacientes. Y la clase de hoy día pues se trata de la introducción a la implantología oral. Entonces todos ven la pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Vamos a grabar la clase, ¿ya? Ya, miren, como les decía, la clase trata de la implantología o introducción a la implantología. Pero antes de hacer otro procedimiento quirúrgico ya habíamos mencionado todas las fases del tratamiento periodontal, ¿no? Entonces, para nosotros pasar a la fase 2, que es la terapia quirúrgica rehabilitadora, y es donde nosotros vamos a trabajar los implantes dentales, es importante haber realizado de forma correcta y protocolizada la fase inicial del tratamiento periodontal, ¿ya? Entonces, una vez trabajada esta fase, recién podemos pasar a la terapia quirúrgica, ¿no? Y en la fase inicial es lo que tratamos en la clase anterior, ¿no? De toda esa fase donde controlábamos al biofilm, donde controlábamos a la placa bacteriana, eliminábamos de forma mecánica, ¿no? Esa placa bacteriana que no podía ser retirada, ¿no? De la superficie del diente, ¿no? A través de un cepillado dental. También hablamos y tratamos sobre la eliminación de las bolsas periodontales a través del curetaje subgingival. Entonces, ya controlada esta condición o esta infección microbiana, pasamos a la terapia quirúrgica o fase correctiva, ¿ya? Y es donde nosotros hablamos de la implantología, ¿no? La inserción de la implantología. Entonces, tenemos que saber lo que es la implantología oral, ¿no? Es una subdisciplina de la odontología, hablaríamos específicamente de la periodoncia, ¿no? Una subdisciplina de la periodoncia que se ocupa de la inserción quirúrgica de dispositivos en rebordes sedéntulos, ¿no? Estos dispositivos son tornillos en este caso, ¿no? Son tornillos de titanio o de circonio que van a insertarse dentro del cuerpo y no van a generar una reacción de rechazo, ¿ya? Entonces van a tener esa característica de biocompatibilidad. Entonces, dispositivos que se insertan en los rebordes sedéntulos de los maxilares con fines de rehabilitación y corrección estética maxilofacial. Ahora, estos dispositivos también podríamos insertar en otras zonas, ¿no? del cuerpo o del macizo maxilofacial para poder igual, ¿no? Insertar o poder adherir una prótesis, en este caso sería somática, ¿no? Por ejemplo, a través de estos implantes podríamos hacer una prótesis de pabellón de la oreja y poder colocarle para mejorar la estética del paciente. Igual hablamos de los ojos, hablamos de la nariz, hablamos de el rostro, ¿no? Si el paciente una vez que haya padecido de cáncer de seno maxilar. Entonces ahí tiene todos los fines, ¿no? Rehabilitación, corrección estética maxilofacial, oral u oclusal. Entonces, ¿a quién debemos este estudio o este descubrimiento, ¿no? de la implantología? Básicamente desde los conceptos, ¿no? O estos conceptos de la osseointegración, es basado en este concepto es donde, o a partir de donde avanza la implantología de forma así efervescente, ¿no? De forma grande, a pasos agigantados. Porque antes del descubrimiento de la integración, se buscaba, ¿no? O había esos intentos de colocar implantes en la cavidad bucal. Y hablamos de esta inserción o colocación de implantes con diversos materiales, incluso
desde épocas antiguas, ¿no? Miles de años atrás, ¿no? En las culturas, eh, en las culturas antiguas, ¿no? En esta parte de la región, ¿no? O en esta región, en esta parte del mundo, en Centroamérica, se hacían inserciones de dientes tallados de las postras o las conchas de nácar, ¿no? Tratando de buscar o devolver los dientes o la masticación al paciente. En otras culturas había esa inserción de dientes tallados, ¿no? De marfil, o cuando extraían dientes a los esclavos y se le colocaba a los nobles. Entonces iba pasando el tiempo y se buscaban otros tipos de aditamento, ¿no? La utilización del acero, el tratamiento de la implantología oral, hasta que este señor, ¿no? El doctor Beringer Brannemann, hace el descubrimiento de la osseointegración, ¿no? No más de 60, 70 años atrás, ¿no? Y hace un hallazgo en conejos, ya que el doctor Beringer Brannemann no era un odontólogo, sino era un médico traumatólogo y biólogo, que buscaba, ¿no? En sus experimentos la reacción de diferentes tipos de aleación dentro del hueso. Y en uno de sus hallazgos, ¿no? Porque utiliza diversas aleaciones, aleaciones de cobre, de oro, de acero, y en una utiliza una aleación de titanio. En este tornillo, ¿no? En este microscopio en forma de tornillo, o en este lente, ¿no? De microscopio en forma de tornillo, a través del cual iba a observar esa reacción del hueso frente a estos tornillos, observó que el hueso se unía, ¿no? De forma íntima hacia esta aleación, hacia esta estructura. Y además observa la reacción de los tejidos externos, de los tejidos blandos, donde también observa que no había una reacción inflamatoria. Hace el hallazgo, ¿no? Porque colocaba, por ejemplo, los otros dispositivos, los colocaba vía la reacción y con una pinza lo sacaba, ¿no? Sin que ofrezca resistencia los tejidos, ¿no? O sea, había un rechazo de los otros tipos de aleación. Pero cuando habla de la aleación de titanio, encuentra esa resistencia al sacarlo, ¿no? Entonces trata de retirarlo con mayor fuerza y no puede. Y es aquí donde al doctor se le prende, ¿no? Toda esa imaginación de todo investigador de cómo podría utilizar este hallazgo en beneficio de la población. Y llama a sus amigos odontólogos, ¿no? Para decirle que podría utilizarse este dispositivo en la rehabilitación de los pacientes edéntulos a través de estos tornillos de titanio. Y es a partir de este momento en el cual se hace este hallazgo a través de la osseointegración. Por eso que el doctor Beringer Brannemann, ustedes van a buscarlo, ¿no? En todas las redes sociales, en Google, ¿no? Es conocido como el padre de la osseointegración, ¿no? Por este descubrimiento que hace, ¿no? De esta unión íntima del hueso hacia estos tornillos de titanio. Entonces, ¿cómo se forma esta unión íntima, ¿no? Se coloca el implante, los osteoblastos reconocen como propio en la superficie estos implantes y empiezan a generar hueso alrededor de esta, ¿no? Veamos, ¿no? Mire, el osteoblasto, cómo se va adheriendo a la superficie del implante, ¿no? La parte ploma es la superficie del implante y el azul es el osteoblasto. Y con el tiempo se van diseñando ya nuevos dispositivos, ¿no? El dispositivo inicial
era un dispositivo un poquito complejo, porque no solamente estaba la parte biológica, sino también estaba la parte mecánica. Había un trabajo de ingeniería, ¿no?, dentro del diseño de estos tornillos de titanio. Entonces, el concepto o la definición de osseointegración vendría a ser que es la conexión directa, estructural y funcional entre el hueso vivo y la superficie del implante. Ahora, ¿por qué estudiamos la implantología como una parte de la periodoncia, ¿no?, como parte del curso de la periodoncia? ¿O por qué el curso se llama periodoncia e implantología? Entonces, uno de los seguidores, ¿no?, y parte del equipo del doctor Branemark, que era el doctor Yang Lin, ¿no?, quien ya profundiza estos estudios y hace este análisis, ¿no?, de que la mayoría de los tejidos periodontales se encuentran relacionados con el implante dental. Entonces no podríamos decir tejidos periimplantarios, ¿no?, porque el implante es un dispositivo externo, es un dispositivo halógeno, ¿no?, o aloplástico, a diferencia, ¿no?, del diente, que es parte del cuerpo del ser humano. Entonces, si hacemos un análisis comparativo, mira, observamos, ¿no?, hay tejido epitelial a nivel gingival en relación al implante, sí. Hay tejido epitelial en relación al diente, también, ¿no? Hay tejido conectivo, también hay tejido conectivo. Hay hueso alveolar, ¿sí? Pero lo que no vamos a ir observando son dos tejidos periodontales, ¿no?, muy importantes, que es el ligamento periodontal, que no encontramos acá, ¿no?, ya que el hueso está unido íntimamente al implante dental. Y otra de las estructuras, ¿no?, periodontales, que no encontramos a nivel periimplantar, es el cemento radicular. Pero ya con estos tejidos, ¿no?, que parten o eran parte de un periodonto, empezamos a manejar los implantes dentales. Entonces, es por eso, ¿no?, que la implantología no se puede separar de la periodoncia, ¿no?, por estas características. Y vamos a ir viendo, ¿no?, también en la clasificación de enfermedades periodontales se considera, ¿no?, en el cuarto grupo a las enfermedades periimplantarias. Entonces, un implante va a estar compuesto, ¿no?, por el tornillo de titanio o el implante, o la fijación, en otros libros lo van a encontrar, el tornillo del implante o la tapa del implante, el tornillo del pilar también vendría a ser, ¿no?, el pilar y la corona. Son todas las estructuras que vamos a ir observando en nuestros implantes. Por ahí en alguna bibliografía van a encontrar que existen implantes monobloc, ¿no?, que son estos implantes de circonio, pero que su uso es bien limitado, pero tiene muchas ventajas estéticas. Otra desventaja de estos implantes monobloc es la direccionalidad y disipación de la fuerza de masticación. Entonces, los implantes que tienen todas estas estructuras, denominados implantes convencionales, son, desde el punto de vista no funcional, mucho mejores que los implantes monobloc. Y tenemos diferentes tipos de estos implantes, ¿no? Tenemos implantes cilíndricos, implantes cónicos, ¿no?, implantes combinados de la parte final, ¿no?, con las muescas que se muestran, ¿no?, algunas con una terminación más ancha, otra más aguda, ¿ya? El hexágono en algunos es externo, en otros es interno, etc. ¿Ya? El tamaño también va a variar, ¿no? Tenemos implantes cortos, ¿no?, de 8 milímetros, implantes un poquito más largos, ¿no?, o convencionales de 10, 11 o 12 milímetros, hasta 13 milímetros. Hay implantes largos, ¿no?, que son de 16 milímetros. La conexión también varía, ¿no? Conexión interna, como en este caso,
¿no? O hexágono interno, en este caso conexión externa o hexágono externo, o como en este caso una conexión cónica, ¿no? O en este caso que vamos a usar una conexión triangular, ¿no? Que también parte desde una conexión cónica. Entonces la variación y la variabilidad de los implantes es amplia y nuestras opciones para poder ofrecer a nuestro paciente la inserción o el tratamiento a través de estos implantes es variable, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya en el mercado los implantes para poder escoger, ¿no? De espiras cortas, de espiras anchas, ya les venía diciendo, cilíndricas, redondeadas, etc. ¿Ya? El diámetro también va a variar, ¿no? Hay diámetros, estos vendrían a ser estándar, ¿no? Diámetros delgados estándar y diámetros gruesos, dependiendo también de la zona donde se va a insertar el implante. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos cómo van a funcionar los implantes. Funcionan como dispositivo protésico similar a la raíz de la corona o de una corona con un diente natural. Entonces, como observamos acá, es un implante que está sujetando una corona. Esa es su función, ¿no? Devolver la capacidad masticatoria, fonética, ¿no? Y oclusal, digamos, a manifestar, ¿no? Que es parte de la función masticatoria. ¿Ya? Podría actuar también como pilar, ¿no? En un puente o una prótesis fija. También es otra de las funciones de los implantes. Por eso que nos habla en términos generales, actúa como pilar de un dispositivo protésico. Entonces sería un diente con una raíz artificial. Ahí está, ¿no? Es el pilar sosteniendo a la coronita. ¿Cómo vamos a trabajar los implantes? ¿No? La parte quirúrgica es importante, ¿no? La asepsia y la antisepsia, ¿no? Es importante minimizar al máximo alguna condición que genere un proceso infeccioso en nuestros implantes. Hacemos el bloqueo anestésico, ustedes ya están manejando la parte anestésica muy bien, han llevado su curso de anestesia. La implantología oral utilizamos, ¿no? La anestesia tópica y la anestesia infiltrativa para cualquier tipo de implante. ¿Ya? Hacemos la incisión y diseño el colgajo, levantamos, ¿no? el colgajo a espesor total, o sea, dejamos expuesto todo el hueso alveolar. Previamente nosotros ya habíamos preparado nuestras férulas tomográficas porque podríamos utilizarlas como férulas quirúrgicas, ¿no? Ahora, esta férula quirúrgica nos indica la zona de la punción y del inicio el inicio de la preparación del lecho alveolar. Como observamos acá hay un agujero, acá hay otro agujero. Son las direcciones de los implantes. Y vamos colocando las fresitas, ¿no? Hacia estas zonas. Entonces ahí tenemos las fresas. ¿Vean? Cómo vamos trabajando con fresas de diferentes diámetros, ¿no? Que vamos a ir viendo y trabajando también el próximo ciclo en su curso, ¿no? de Periodoncia Implantología 2, donde ya vamos a trabajar con un poquito mayor de amplitud o mayor detalle, ¿no? Estos protocolos de atención quirúrgica o de cirugía periodontal e implantar. Ya una vez preparado los lechos quirúrgicos, colocamos estos dispositivos, ¿no? Que son pilares o guías, ¿no? Y a través de estas guías seguimos haciendo las otras perforaciones. Preparadas las perforaciones o los lechos quirúrgicos, desempacamos el implante y llevamos, ¿no? Llevamos estos implantes hacia la zona de los lechos quirúrgicos, ¿ya? Y los insertamos como si fueran unos tornillos.
Y tenemos nuestros implantes. En este caso colocamos 3 implantes, veamos. ¿Ya? 1, 2, 3 implantes. Y colocamos una tapa, lo que hablábamos, ¿no? La tapa del implante. Acá ya está con su tapa y ya está, ¿no? Una vez colocada la tapa de los implantes, reposicionamos los colgajes y procedemos a la sutura, ¿no? Que también vamos a trabajar los diferentes tipos de suturas el próximo ciclo de nuestro curso de periodoncia e implantología 2. Bien, y tenemos cerrada nuestra herida y después de esto procedemos a lavar, colocamos el apósito quirúrgico y hacemos un control a las 72 horas. De hecho que sí, le vamos a dar su prescripción antibiótica, antiinflamatoria, ¿no? Eliminamos, limpiamos toda esta zona, ¿no? Y colocamos nuestro apósito quirúrgico y termina nuestra cirugía, ¿no? Es un procedimiento, si vamos a colocar 3 implantes, podría ser un procedimiento de entre 45 a 1 hora o podría ampliarse hasta hora y media, ¿no? En la inserción de estos dispositivos. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta acá? Doctor, una consulta. Sí, a ver. ¿Qué pasaría si no hay hueso? El hueso. Entonces hay diferentes formas de regenerar el hueso, ¿no? A través de injertos, dependiendo de cuánto se necesite reconstruir y de qué zona del hueso estamos hablando, ¿no? Entonces podríamos utilizar injertos en bloque, que pueden ser autoinjertos, o pueden ser senoinjertos, ¿no? O sea, hueso del propio paciente, ¿no? Que sacamos en una zona y colocamos en la zona que nos falta. O podríamos comprar bloques ya preparados, ¿no? Que son, venía a ser hueso de bovino, que también podríamos trabajar. Entonces, las características de estos tipos de injertos va a variar, ¿no? De hecho que sí, es mejor el autoinjerto, por donde se vea. Nosotros llamamos el gold standard, ¿no? Es el mejor injerto que podríamos utilizar, ¿no? El propio tejido del paciente, ¿ya? Ahora, va a depender de la zona que vayamos a regenerar. Supongamos que sea ver la 1.6, 1.7, ¿no? O 1.5, 1.6, que nos falte hueso. Y desde el punto de vista tomográfico vamos a ver que el seno maxilar se encuentra muy bajo, ¿no? Casi muy próximo hacia el reborde, ¿no? Hacia la zona coronal del reborde. Entonces lo que hacemos en este caso son elevación del piso de seno. En este caso podríamos utilizar, ¿no? Hueso o autoinjerto, ¿no? Particulado del mismo paciente mezclado con seno injerto o hueso bovino o hueso de vaca. O solamente podríamos trabajar hueso de bovino, ¿no? Y cubrimos con una membrana y esperamos que regenere. ¿Ya? Entonces el tema de injertos también vamos a ver el próximo ciclo, ¿no? Para que usted conozca un poquito mejor, ¿no? De lo que vamos a ir conversando, vamos a ir tratando a través del desarrollo de la clase. Sí, creo que Jennifer, ¿no? La que me preguntó. No, doctor, quería hacerle una consulta. Un implante, ¿cuánta de duración tiene? O sea, una vez que le coloco es hasta el día de su muerte, si es que el cuerpo obviamente lo aceptara y todo. O sea, ¿es un cambio o algo así? Mire, todos los implantes, si tú vas a todas las empresas, ¿no? De implantes, o en términos generales, todos los implantes están diseñados para que duren toda la vida. Así está. Pues un implante viene con su partida de nacimiento. Nos dan al paciente le damos un sticker y ese sticker no lo tiene que perder, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el implante está diseñado para que dure toda la vida al paciente. Ahora, pero esto no quiere decir, ya, el paciente le dice, no, ese implante lo va a durar ya toda la vida. Y el paciente empieza a descuidarse, no limpia, no hace sus controles periódicos. De hecho que sí le aparece periimplantitis, ¿no? O desarrolla, ¿no? Este proceso infeccioso, se exponen las espiras de los implantes, hay mayor acumulación de placa, se destruye el hueso que está rodeando al implante y se pierde el implante. Entonces, por ahí el paciente podría reclamar, ¿no? Diciendo, si me ha dicho que dure toda la vida, ¿por qué se me cae a los 2 o 3 años?
Entonces aquí es bien importante volver a hablar, por eso que desde el inicio yo hablo de la fase. Ya te pago, ya que espere. Entonces tendríamos que hablar de la fase inicial, que es el control del biofilm, el control de la placa bacteriana, y también tendríamos que hablar de la tercera fase del tratamiento periodontal, que es la fase de mantenimiento y soporte periodontal. Es nada más y nada menos que las mismas pautas que utilizamos en la fase inicial. Son casi idénticas, ¿no? Por ahí varía en uno que otro punto, pero es lo mismo. El objetivo es controlar la placa bacteriana, controlar el biofilm. ¿Sí? Ever Lazo. ¿Está bien, Jennifer? ¿Me entendiste? Sí, doctor, muchas gracias. O sea, lo que nos da a entender es que tiene que ver mucho el tema del autocuidado y aparte el implante puede ser, como se dice, toda la vida, ¿no? Pero si uno no lo cuida, igual se tiene que prevenir al paciente de todos los efectos posibles, ¿no? Sí, de hecho, mira, hay un artículo que está escrito, ¿no? Respecto a uno de los primeros pacientes del doctor así como el que me has regalado. Que le colocan sus implantes, ¿no? A la edad de, creo que 40, 50 años, ¿no? Y el paciente muere como el que me has regalado, un poquito más delgado, 80 y tantos años, ¿no? Y cuando el paciente fallece ya por causas naturales, el otro, ¿no? cadena solo, pobrecito. Y van a revisar no, esa cadena el que implante de los se había collares, no, sí, colocado bastante, y no, observan que otro. todos los tejidos están con bastante integridad, ¿no? Había salud periimplantar. Entonces, ese hallazgo, ¿no? De tan solamente ese paciente nos hace pensar que en otro paciente puede ser. Ahora, nosotros analizamos en el mundo, se han colocado millones y millones de implantes, ¿no? Y de esos millones, a ver, pongamos de 1.000.000, habrá un grupo, a ver, de 100 pacientes que ha desarrollado, 100, voy a ponerle 300 o 400 pacientes que hayan desarrollado perimplantitis, pero es 1.000.000 de pacientes. Ahora, tendríamos que analizar, ¿no? En ese grupo de pacientes, ¿no? ¿Por qué ha desarrollado la perimplantitis? Y en los estudios metaanalíticos siempre llegan a la conclusión de que la placa bacteriana, el biofilm, el descuido, ¿no? Del paciente, salvo raros casos, ¿no? Donde ya hayan generado un mal control, por ejemplo, de alguna enfermedad sistémica, como por ejemplo la diabetes. ¿Ya? Ever Lazo. Aquí, doctor, buenas tardes. Sí. Le iba a hacer una consulta, que estamos hablando entramos al tema de implantología. Bueno, algunos doctores pues nos han comentado, de hecho no sé si es de broma o de serio, que los injertos óseos no funcionan. Bueno, pero usted dice que sí. Más o menos como consulta. Bueno, yo estaba en esa posibilidad, tengo la 3.6 y 3.7 ausentes, pero ya por bastantes años, imagino que se ha reabsorbido el hueso alveolar, de hecho porque tiene una cavidad. ¿Es posible entonces, doctor, y funciona los injertos óseos que nos está mencionando? ¿Sí? ¿No? Tengo ciertas dudas porque anteriormente así consulté a otros doctores, ¿no? También de la universidad, dijeron no, eso no funciona. No sé si nos lo dijeron apresuradamente o es que necesariamente hay que ir a hacer una consulta para tener una información real. Claro, mira, nosotros cuando hablamos desde el punto de vista científico tenemos ciertas posiciones, ¿no? Y bajo qué nos respaldamos. Entonces, la investigación o el estudio científico o el conocimiento científico se basa, ¿no? Primero en los estudios metaanalíticos. Es en ellos donde yo tendría que